Este jueves, el gobierno de Rusia, en declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, apuntó todas sus sospechas sobre los daños sufridos por el Nord Stream hacia Estados Unidos, sin acusarlo explícita y directamente de ser responsable del incidente. Los rusos presentaron argumentos que dan a entender una participación necesaria de Washington. Reuters, Andrea, you got the first question. Thank you, Mr. President, and thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will, in fact, pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf, if I may ask you, Chancellor Scholz, you said there was some strategic ambiguity that was needed in terms of sanctions. I just wanted to know whether the sanctions you are envisaging and the EU is working on, and the US as well, are already finished, finalized, or is there still work ongoing? And dass Sie das nicht sagen wollen, was genau da drin ist. You're not really saying what the details are. Is that just an excuse for Germany maybe to not support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public, because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together with our allies, with our partners, with the US, and we will take all necessary steps. You can be sure that there won't be any measures in which we have a differing approach. We will act together, jointly. This is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united, and we will not taking different steps. We will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand. You recognize someone now, Chancellor? Ruso Nord Stream ha puesto sobre la mesa un sinnúmero de potenciales responsables, en el que resalta un mandatario de una potencia de Norteamérica, quien juró que haría hasta lo imposible por eliminarla de raíz. Tanto es la sospecha que se tiene sobre que Washington estuvo detrás de los daños al gasoducto, que hasta la OTAN le ha dado la espalda a su fiel amigo Biden y ha señalado que esperan se encuentre pronto a los responsables. ¿Qué sospechas hay de que el mandatario neoliberal estuvo tras el atentado? ¿Por qué Biden quería sabotear el Nord Stream? Los detalles. Lamentable es lo que se vivió en las instalaciones del Nord Stream, luego de que masivas fugas de gas pusieran en alerta a las naciones por donde el gasoducto transita, llevando daños irreparables en el ecosistema y el medio ambiente.
El responsable más cercano y al que voltearon todas las miradas fue a Rusia, quien salió a desmentir cualquier tipo de acusaciones y alegó que jamás practicarían el autosabotaje, pero pusieron en alerta que una nación extranjera podría estar implicado. ¿A quién le conviene dejar mal parado al gobierno del Kremlin? Pese a que sobran los postulantes, es evidente que las naciones neoliberales serían las potenciales culpables de este daño al gasoducto, algo que Rusia no ha confirmado, pero sí ha dejado entrever. Dmitry Peskov, portavoz de la potencia de Euroasia, ha catalogado el hecho como un atentado terrorista internacional y ha postulado la idea de que no es momento de división, sino de congregación para encontrar a los verdaderos responsables de lo sucedido. Se trata de una situación extremadamente peligrosa, advirtió el representante ruso, quien a su vez ha señalado que no parece algo espontáneo, sino que tendría detrás alguna nación verdaderamente interesada en perjudicar al gas de Moscú. En este caso, Washington se lleva todas las miradas, por lo que salieron rápidamente a desestimar cualquier tipo de acusaciones. Pero tal parece que sus argumentos no convencieron ni a la propia OTAN, quien no secundó dicho deslinde. Julian Smith, embajador estadounidense, declaró que su país no tiene nada que ver con los recientes actos vandálicos cometidos en el Nord Stream y calificó de absurdos a aquellos que crean lo contrario. Seguramente desde Washington esperaban que la OTAN les hiciera el eco en sus declaraciones, pero lejos de hacerlo, solo atinaron a mencionar que se debería buscar a los responsables de un acto deliberado, desconsiderado e irresponsable. Eso quiere decir que le creyeron nada a Biden. La OTAN ha concordado con Rusia que se trata de un tema de sabotaje y tampoco consideran que tenga sentido que una nación se juegue en contra con uno de sus más preciados emblemas como el gasoducto Nord Stream. Es decir, la OTAN reafirma que el Kremlin no estaría inmiscuido en esta situación y vira los ojos hacia las naciones que por años han evitado que el gas de procedencia rusa llegue a los canales europeos con sanciones punitivas. Suecia y Dinamarca también se han mostrado a favor de lo mencionado por el portavoz Peskov y han señalado que apoyan la búsqueda inmediata de soluciones, ya que ambas naciones han sido las más afectadas con las fugas de gas. Lo que poco se ha hablado es que un día antes de estallar los desperfectos en el Nord Stream, buques de guerra de Washington estuvieron merodeando justo la zona que luego desembocaría las fugas gasíferas. La falla en la infraestructura pudo deberse a daños accidentales o provocados por dichos navíos, un tema del que los portavoces estadounidenses no han querido hablar y del que Biden prefiere ignorar, ya que le resulta más fácil culpar al Kremlin. Asimismo, semanas atrás ya se habían escuchado detonaciones por explosivos submarinos que tenían la misma procedencia yanqui, un hecho que también llama la atención por lo sucedido el último 26 de septiembre. ¿Quién se beneficia con esto? La respuesta está en la superficie, señaló la embajada rusa en Washington, dejando entrever que el movimiento que justo hizo la nación neoliberal en dichas aguas da para muchas suspicacias. Rusia no permitirá que se mancille su honor ni que se le acuse de un tema tan delicado como es haber ocasionado un daño al ecosistema que podría ser irreparable. Más bien ya empieza a hacer notar que una nación está actuando de manera muy sospechosa, tanto que ni la OTAN podrá ayudarlos. Quien también dio su propio punto de vista fue la dama rusa María Zakharova, quien mencionó que justamente las zonas afectadas son países muy cercanos al neoliberalismo de Biden y ciudades donde él controla a su antojo lo que ahí ocurre. En la zona comercial y económica de los países curiosamente centrados en la OTAN, refirió la portavoz del Kremlin, quien de esta manera denota el sentir ruso por atribuirle cierto grado de responsabilidad a Washington. Para Zakharova, es imposible que Biden no sepa lo que pasa en una zona donde tiene el total control y donde es amplio conocido que está lleno de armas estadounidenses y tropas que resguardan los intereses particulares del mandatario. Además, las palabras de Biden que anteriormente mencionó y que pondría fin al Nord Stream han vuelto a resonar luego de los atentados, ya que, como se recuerda, el presidente de la Casa Blanca prometió que acabaría a como dé lugar con el gasoducto ruso.
¿Es que acaso Biden cumplió su amenaza? María Zaharova ha señalado que el mandatario tiene un deber civil al responder qué sucedió el pasado 26 de septiembre y de no tener culpa tendrá que especificar cómo cierto grupo subversivo burló la milicia estadounidense. Biden dice que todos somos esclavos de nuestras palabras y no puede pasar desapercibido que la única persona que prometió el fin del Nord Stream hoy no sea investigado como principal responsable de la que podría ser una de las catástrofes más dañinas para el medio ambiente. Ya no habrá Nord Stream. Le pondremos fin. Fueron las últimas palabras de Biden para referirse al gasoducto hasta ahora que se expresa en contra de quienes lo habrían atacado. ¿Doble discurso o miedo a que lo descubran? Lo realmente cierto es que Rusia ha salido a desenmascarar a Biden y hacerle notar que ellos son los más perjudicados con este cobarde ataque. ¿Es que acaso a Washington no le interesa el daño ambiental con tal de primar su ideología política? Pues con los neoliberales. A los alemanes no les quedará ni el consuelo de la cerveza. Alemania, un país conocido por su abundante, variada y espumosa cerveza, se dirige aceleradamente a una inédita escasez de su bebida espirituosa predilecta debido a la desacertada política de su gobierno. Y es que el empeño del canciller Olaf Scholz de someterse a las imposiciones de Washington y Bruselas al suscribir mansamente las sanciones contra la Federación Rusa, pese a necesitar desesperadamente del gas siberiano para mantener andando su economía, paralizará, entre otros muchos sectores, a su tradicional y robusta industria cervecera, lo que dejará en la calle a muchos trabajadores y sedientos más de un paladar. España vive del turismo, pero también de otros sectores como la confección y la agricultura. La mayoría de sus productos pueden ser encontrados en cualquier anaquel del mundo, pero esto podría cambiar tras darse a conocer las nuevas normas impuestas por Joe Biden. En un marco de depresión económica en Europa, la Casa Blanca asesta otro duro golpe. Como medida proteccionista, la bancada demócrata impone aranceles a uno de los productos más sensibles para la economía de los ibéricos. Bruselas ha tomado duras medidas ante la imposibilidad de reponer en tiempo y forma el gas que dejó de comprar a Rusia. Ahora, la aceituna es blanco de las políticas tradicionales de Washington de ahogar a aliados y contrarios por igual. Los detalles... No es así. En realidad estamos viendo que todo esto es un plan diseñado desde grandes corporaciones estadounidenses para dañar a Europa y en particular a Alemania. Y bueno, están utilizando a Rusia para ello, pero realmente no es el objetivo debilitarlo. En otras palabras, finalmente las alianzas que hizo, por ejemplo, Estados Unidos con Europa y en particular con Ucrania, únicamente van a dejar destrucción a Europa y a Ucrania. En ese sentido, las que no les están funcionando nada bien las alianzas europeas y ucranianas para nada, ¿no? Esta alianza con Estados Unidos. Y esto ha empezado a retumbar en otras alianzas militares. Por ejemplo, hay una alianza militar más o menos nueva que se llama el AUKUS, que es una alianza en donde está Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Es una alianza, ¿no? Donde finalmente sirve para presionar a China. Pero lo cierto es que ya, viendo lo que está pasando con Ucrania y viendo lo que está pasando con Europa, sucede que ya varios australianos, varios senadores en Australia, dicen que esta alianza militar podría acabar llevando a la ruina a Australia, como está sucediendo ahorita con Ucrania y con Alemania, en general con toda Europa. Que finalmente, ¿no? Serían tal vez obligados...